El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En el capítulo 9. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Dice la carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 3: la paga del pecado es la muerte. Si entendiéramos eso, el mundo sería distinto. Sería distinto si entendiéramos esas palabras de San Pablo, que la paga del pecado es la muerte. Porque para muchas personas, hablar del pecado o el que Dios nos quiera privar o nos invite a que nos apartemos del pecado, para muchas personas es como que si Dios les quisiera quitar la felicidad. Para muchas personas es así. Como que si cuando Dios le dice que hay que apartarnos del pecado, que hay que buscarle a Él, es que Dios no quiere que seamos felices. Porque hay muchas personas que piensan que la felicidad se encuentra en el pecado. Pero no tenemos que olvidar las palabras de San Pablo: la paga del pecado es la muerte. Hay un refrán muy famoso, yo creo que muchos lo conocen, aquel que dice: después del gustazo, un trancazo. Ya han oído ese refrán, ¿verdad? Después del gustazo, un trancazo. ¿Qué significa? El gustazo significa aquel afán nuestro de buscar la satisfacción a mis sentidos, darle satisfacción a mis sentidos. Porque muchas personas han confundido la palabra felicidad con satisfacción. Y no es así. La satisfacción no es la felicidad. Cuando vamos a hablar de darle la satisfacción a nuestros sentidos, ¿verdad? Imagínense, por poner un ejemplo, un hombre que se le presenta la oportunidad de lujo, una muchacha jovencita, y la oportunidad de irse a acostar con ella. Un momentito. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Un momento. Después de eso, vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. Esta muchacha, así como se acostó con él, así viene de acostarse con un sinfín de hombres, y ahorita le ha pasado una enfermedad. Además de una enfermedad venérea, el VIH. ¿Qué vino después del gustazo? El trancazo. Pero no quedémonos solamente ahí, busquemos otro ejemplo, viendo siempre del mismo, de aquel afán nuestro. Como muchas personas dicen: pero es que uno tiene derecho a ser feliz, uno tiene derecho a ser feliz, a disfrutar la vida es una sola, se acaba, entonces uno tiene que disfrutarla. Cuando el esposo le es infiel a su esposa, y muchas veces no es por amor, sino simplemente por placer,
por pasar el rato, por disfrutar un deleite, un gustazo, echarse un gustazo, 1, 2 o 3 veces, 4 veces. Pero no hay nada oculto que no llegue a saberse. Y de repente lo descubre la esposa, ¿y qué se destruye ahí? Un matrimonio. Se destruye un matrimonio. Entonces, no solamente cuando hablamos de destrucción del matrimonio pensamos, ay, pobrecito, ¿verdad? Se separó don fulano y doña fulana. No, es que no viene solamente una simple separación. Hay una ruptura de un sacramento también. Hay un daño moral. Hay un daño moral en la otra persona. Le daño, como dicen algunos, me destruiste por dentro, sí, porque esa persona estaba dentro de esa persona. Pero no solamente destruye la vida de su esposa o del esposo cuando son viceversa, sino que después de esto viene que la destrucción de la vida de unos hijos. Viene la destrucción de unos hijos. Papá, mamá se separan y al final la esposa ¿qué hace? Conseguirse otro hombre. Y ese otro hombre quiere a la mujer, pero no quiere a los hijos. ¿Y qué empiezan a sufrir los hijos? Maltratos. ¿Y cuántas noticias no hemos escuchado de niños y niñas que han terminado siendo violados por sus padrastros? Y la niña le dice a la mamá todavía, mamá, fíjese que fulano me está tocando. ¿Y la mamá qué hace? Callar a la niña. Enojarse con la niña. Pensar que la niña está inventando aquello. ¿Todo por qué? Por no perder el marido. Porque lo que dice la mujer es, ay, pero si yo he hecho a este hombre, ¿cómo voy a mantener a mis hijos? Porque el marido anterior me dejó 7 cipotes y él es el que trabaja, él es el que le da de comer. Entonces, ¿qué hace? Ofrecerle a sus hijas, a aquel sinvergüenza, para que paguen la comida y el trabajo. Hermanos, y ustedes saben que lo que estoy hablando no está lejos de la realidad de muchas personas. ¿Todo por qué viene a este momento tan duro, tan terrible? Por un gustazo que alguien se quiso echar. O sea, cuando dice la palabra de Dios, el pecado de los padres recae sobre los hijos, se refiere a eso también. El pecado de los padres también lo pagan los hijos. Porque ¿qué culpa tenía este niño, esta niña, de venir ahora a rodar, verdad? Incluso apenas crecen aquellos niños y los echan a la calle. ¿Por qué? Porque la mujer prefiere al marido y no a los hijos. Cuando el par de cipotes, a los cipotes, la cipota, ¿verdad? Andan de calenturientos, ¿verdad? Y por buscar el gustazo, se dan el trancazo. La cipota que estaba en la universidad, estaba estudiando y hoy de repente, por el gustazo, el cipote, como se le presentó una bichita ahí, como la famosa canción del Gordo Max, que en paz descanse, ¿verdad? De 17 años, ¿verdad? Se le presentó la cipota de 17 años y él tiene 30 o 40, oportunidad de lujo, se metió con la cipota, ¡pah! Y lo cacharon. Por un gustazo, ¿a dónde va a ir a parar? A la cárcel. A la cárcel. ¿Y qué nos dicen los medios, las noticias y todo? ¿Qué le pasa a un hombre cuando lo capturan, que han comprobado que se ha metido con una menor de edad? ¿Cuál es el delito que le acusan? ¿Cómo se llama ese delito? Violación. Y así lo meten a la cárcel. Por violación. No, padre, yo no le agarré la fuerza, ella quiso. Sí, pero es que era menor de edad. Y por ser menor de edad, toda persona vieja que se meta con un menor de edad se llama violación. ¿Y qué le pasa a todo aquel que entra a la cárcel acusado de violación? Lo violan los demás presos. ¿Todo por qué? Por un gustazo que se quiso echar. Porque no hemos entendido que la paga del pecado es la muerte. Y cuando a veces escuchamos hablar de la palabra de Dios,
que nos invita a apartarnos del pecado, a apartarnos de los vicios, a apartarnos de esto. Ay, pensamos que Dios es un amargado, que Dios es un aburrido, que la iglesia es una aburrida, que no, hombre, que lo que no quieren es que nosotros disfrutemos, que seamos felices. Sígale dando rienda suelta al hilacha, a ver a dónde va a terminar, y después no culpe a Dios de su vida desgraciada con la que va a terminar al final. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué Dios es tan bueno y tan misericordioso como lo dice Jesús hoy en el Evangelio? Y es tan compasivo con el pecador. ¿Saben por qué? Porque Él sabe a dónde va a ir a terminar esa persona si no se convierte. ¿A dónde va a ir a terminar? Hacia su propia destrucción. Jesús lo sabe. Y cuando Dios ve como prioridad, por eso Él mismo dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, he venido a llamar a los pecadores. Cuando vemos la urgencia de Dios, aquel deseo de querer llamar al pecador, es porque Dios sabe perfectamente cuál va a ser el final de esa persona. Pero entre más pecamos y Dios se acerca más a nosotros, Dios se convierte como el peor enemigo. A mí me gusta ver esto de esta manera y se los he dicho a ustedes. ¿Qué es el pecado? El pecado, para comenzar, es una injusticia. Es una injusticia. ¿Por qué es una injusticia? Porque el pecado es todo aquello que me hace daño a mí y hace daño a los demás. Si entendemos eso, entonces vamos a tener bien claro qué es el pecado. El pecado es todo aquello que me hace daño a mí y hace daño a los demás. Porque hay personas que piensan, si yo es que mi vida, yo voy a hacer con ella lo que yo quiera. Pero es que volvemos a esto, como aquellas personas que dicen, pero es que yo tengo derecho a ser feliz, yo no voy a estar con una mujer a la que no quiero. Por unos hijos no voy a quedar amarrado con esta mujer. Te estás convirtiendo en una persona egoísta. Solo estás pensando en ti mismo, no estás pensando en tus hijos. No estás pensando en que hay personas que te necesitan. ¿Por qué no buscar otra solución? No, yo quiero a esta otra mujer. Sí, lo que te ha gustado es que como esta, claro, solo pasa en las salas de belleza, pintándose las uñas, en el gimnasio, no trabaja, es una mantenida, ¿verdad? En cambio tu mujer ni siquiera tiempo tiene para peinarse, ¿verdad? Porque tiene que levantarse a hacer limpieza, hacerte desayuno, a limpiar la casa, a lavarte la ropa, a hacerte el almuerzo, luego después a asear los niños, a ayudar a hacer la tarea, luego después lavar platos, planchar, lavar, prepararte la cena. En cambio la otra no, solo pasa con el celular en la mano, y los grandes garfios de las uñas porque no hace nada, ¿no? Bonitas, manitas de secretaria, bien bonitas las manos porque no hace absolutamente nada. Eso es lo que le gusta, ¿verdad? No se ensucia, sus patitas bien bonitas, ¿verdad? En cambio la mujer se desgasta de la casa. Pero sabes, al poquito tiempo, esa mujer va a estar igual que esta otra. Porque lo único que busca esa persona solamente es el gustazo, pero no busca ser feliz, amar a esa persona. Por eso todo pecado es una injusticia. Es un acto egoísta de mi parte, porque solamente busco mi placer y no me interesa la otra persona. Solamente busco satisfacerme, no busco hacer feliz a la otra persona. Por eso ya lo que no tiene que olvidársenos es esto a nosotros. Todo pecado, ¿qué es el pecado? Aquello que me hace daño a mí y hace daño a los demás. Ese es el pecado. Y no olvidarme que todo pecado, por muy escondido que lo hagamos, todo pecado va a traer una consecuencia. Va a traer una consecuencia. Porque todo pecado es un acto deliberado, egoísta, y va buscando solamente su propia satisfacción, sin importarle si va a destruir a otra persona. Por eso, no me acuerdo si San Agustín o San Pablo es el que dice, yo ya los confundo ya, ahorita estoy confundido. Pero estas palabras que dicen ellos, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Porque quien ama no hace daño a nadie, ni se hace daño a sí mismo. Por eso Jesús nos va a decir cuál es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? El mandamiento del amor.
Ese es el mandamiento del amor. Y saben, hermanos, no hay persona que pueda estar más feliz que sienta amor en su corazón. Si tiene amor en su corazón, es una persona que es feliz, y al ser feliz, voy a ser feliz también a las demás personas. Que no se nos olvide esto. Si yo soy feliz, y la felicidad nace de tener la paz en mi corazón, porque si yo tengo a Dios en mi corazón, yo tengo paz, y si tengo paz, hay felicidad, y si hay felicidad, entonces voy a ser feliz a las demás personas. Por eso, ¿verdad?, ama y haz lo que quieras, porque quien ama no peca, ¿verdad? Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.